Creed en sus profetas. Viernes 27 de septiembre 2024, Lucas 15. Parábola de la oveja perdida. Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta hallarla? Y al hallarla la pone gozoso sobre sus hombros, y cuando llega a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Gócense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con empeño hasta hallarla? Cuando la halla, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Gócense conmigo porque he hallado la moneda que estaba perdida. Les digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Parábola del hijo perdido. Dijo además: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: Saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó: ¿Qué era aquello? Este le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él dijo a su padre: He aquí tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento, y nunca más has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Entonces su padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. El deseado de todas las gentes, capítulo 65. Cristo purifica de nuevo el templo. Mirándolos con piedad, el Salvador continuó: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina, por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos? Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Los judíos habían repetido a menudo esta profecía en las sinagogas, aplicándola al Mesías venidero. Cristo era la piedra del ángulo de la dispensación judaica y de todo el plan de la salvación. Los edificadores judíos, los sacerdotes y gobernantes de Israel estaban rechazando ahora esta piedra fundamental. El Salvador les llamó la atención a las profecías que debían mostrarles su peligro. Por todos los medios a su alcance, procuró exponerles la naturaleza de la acción que estaban por realizar. Y sus palabras tenían otro propósito. Al hacer la pregunta: cuando viniera el Señor de la viña,
¿qué hará aquellos labradores? Cristo se proponía que los fariseos contestaran como lo hicieron. Quería que ellos mismos se condenaran. Al no inducirlos al arrepentimiento, sus amonestaciones sellarían su sentencia y él deseaba que ellos vieran que se habían acarreado su propia ruina. Él quería mostrarles cuán justo era Dios al privarlos de sus privilegios nacionales, cosa que ya había empezado y terminaría no solamente con la destrucción de su templo y ciudad, sino con la dispersión de la nación. Los oyentes comprendieron la amonestación, pero a pesar de la sentencia que habían pronunciado sobre sí mismos, los sacerdotes y gobernantes estaban dispuestos a completar el cuadro diciendo: «Este es el heredero, venid, matémosle». Y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque el sentimiento popular estaba en favor de Cristo. La piedra fue aceptada, se la llevó a un acontecimiento verídico de la historia de Israel. El incidente estaba relacionado con la edificación del primer templo. Si bien es cierto que tuvo una aplicación especial en ocasión del primer advenimiento de Cristo y debiera haber impresionado con una fuerza especial a los judíos, tiene también una lección para nosotros. Cuando se levantó el templo de Salomón, las inmensas piedras usadas para los muros y el fundamento habían sido preparadas por completo en la cantera. De allí se las traía al lugar de la edificación y no había necesidad de usar herramientas con ellas. Lo único que tenían que hacer los obreros era colocarlas en su lugar. Se había traído una piedra de un tamaño poco común y de una forma peculiar para ser usada en el fundamento, pero los obreros no podían encontrar lugar para ella y no querían aceptarla. Era una molestia para ellos mientras quedaba abandonada en el camino. Por mucho tiempo permaneció rechazada, pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza y de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el gran peso que había de descansar sobre ella. Si hubiesen escogido erróneamente la piedra de ese lugar, hubiera estado en peligro todo el edificio. Debían encontrar una piedra capaz de resistir la influencia del sol, de las heladas y la tempestad. Se habían escogido diversas piedras en diferentes oportunidades, pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. Otros no podían soportar el efecto de los bruscos cambios atmosféricos, pero al fin la atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. Había quedado expuesta al aire, al sol y a la tormenta sin revelar la más leve rajadura. Los edificadores la examinaron. Había soportado todas las pruebas menos una. Si podía soportar la prueba de una gran presión, la aceptarían como piedra de esquina. Se hizo la prueba. La piedra fue aceptada, se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. En visión profética se le mostró a Isaías que esta piedra era un símbolo de Cristo. Él dice: «A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, mas a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados. Enredaránse y serán presos». Conduciéndoselo en visión profética al primer advenimiento, se le mostró al profeta que Cristo había de soportar aflicciones y pruebas, de las cuales era un símbolo el trato dado a la piedra principal del ángulo del templo de Salomón. Por tanto, el Señor Jehová dice así: «He aquí yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere no se apresure». En su sabiduría infinita, Dios escogió la piedra fundamental y la colocó él mismo. La llamó cimiento estable. El mundo entero puede colocar sobre él sus cargas y pesares, puede soportarlos todos. Con perfecta seguridad pueden todos edificar sobre él. Cristo es una piedra probada, nunca chasqueada a los que confían en él. Él ha soportado la carga de la culpa de Adán y de su posteridad y ha salido más que vencedor de los poderes del mal. Ha llevado las cargas arrojadas sobre él por cada pecador arrepentido. En Cristo ha hallado alivio el corazón culpable. Él es el fundamento estable. Todo el que deposita en él su confianza descansa perfectamente seguro.